Hola and buenas tardes. I guess I should have used hola rather than hello to do the test. Hola, no, hello. La verdad es que lo único que sé en español era eso y gracias. Así es que sería todo. Solo los separo yo y otro compañero mío de los tragos de más tarde. Así que vamos a hablar rapidito sobre agility. Vamos a hablar un poco cómo las organizaciones están tecnificando cada vez más, haciendo trabajos en distintas áreas, en el área bancaria, viajes, minería incluso. Organizaciones que tienen que empezar a pensar en hacer que la tecnología, sacarle más provecho a la tecnología que existe, ¿no? Que trabaje más rápidamente, dándole más valor a los usuarios, cualquiera sea, un cliente final, un vendedor, un socio. Y son personas igual que trabajan para mí y quienes también tienen que usar los espantosos sistemas que nosotros mismos hemos creado para ellos en el pasado. Me gustaría hablar sobre lo que llamo yo el ciclo virtuoso, que incluye un ciclo de diseño continuo y entrega continua, con prácticas de ingeniería que permiten que podamos dar mejores sistemas ya a nuestros clientes. El ciclo es así. Queremos partir con una hipótesis que se pueda comprobar. Por ejemplo, yo pienso que si yo hago tal cosa, algo va a mejorar. Yo voy a poder vender más gente a lo mejor se va a subir a mis vuelos, a mis aviones. Mi cadena de suministro va a funcionar sin interrupciones, el inventario se va a llenar más rápido, no sé, tener una hipótesis que se pueda poner a prueba, saber si realmente esto puede o no tener éxito y también pensar en cómo desarrollarlo lo más rápido posible para sacarlo, lanzarlo lo antes posible y averiguar si me fue bien o mal. Hacerlo rápido, pero también con seguridad. No quiero arriesgarme demasiado, más de la cuenta. Al ir al liderazgo senior, a los jefes, y si les digo, mire, cada una semana o cada un mes quiero lanzar X cosa, me van a preguntar, bien, ¿cuántos de esos lanzamientos que usted saque van a fallar? ¿Cuántos de ellos van a botar el sistema? Bueno, queremos asegurarnos de que todas estas nuevas versiones sean seguras y medir también si realmente nos fue bien. El número de casos de negocio que he visto en esta industria acarrean millones de dólares. Miles de dólares en ahorro, etcétera, pero nadie verifica. Nadie dice, fíjese que sí, mi implementación de PeopleSoft de verdad ahorró tantos millones de dólares en los primeros 3 meses, tal como yo lo dije. Nadie mide las cosas ex post. Bueno, hay que empezar a hacerlo. Ya es tiempo. Y efectivamente, esto significa que estamos experimentando con los clientes. Estamos sacando hipótesis, se las llevamos a ellos, porque no podemos darnos el gusto de tener los focus groups. ¿Se acuerdan a la antigua donde venía la gente, uno les servía helado, un tecito y les hacía preguntas y escuchaba lo que ellos nos respondían? Y en base a eso nos asegurábamos si nos comprarían o no los productos. Eso no es tan rápido, es muy lento. Y la gente en realidad tampoco era muy honesta cuando respondía. No sabían realmente si iban a comportarse de tal o cual manera. Si es que iban a responder de una forma en particular, por ejemplo, y eso no es como funciona siempre. Así que tenemos que poder decir o experimentar de una manera segura para poder ver si es que esto me va a dar más ventas o no, si es que esto me va a ayudar a aumentar el tiempo que yo tengo en el mercado, si voy a poder mejorar mi cadena de suministro. Y tenemos que seguir haciéndolo, como en un ciclo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que así sea? Bueno, hay varios factores a considerar. En primer lugar, que tenemos que estar preparados para cambiar rápidamente. Y tenemos que estar preparados también desde un punto de vista organizacional para aceptar el fracaso. Porque si uno intenta varias cosas, si uno está tomando riesgos, si está experimentando, ocasionalmente algo va a fallar. Y organizacionalmente puede ser un problema si es que algo falla, pero no importa si es que está haciendo lo correcto. O sea, que fracase está bien, pero que aprenda de eso y eso nos lleva hacia algo más que sí es donde partió. Por ejemplo, cuando tenemos el Back Lean, uno dice, me equivoqué, pero si sigo por aquí vamos a tener éxito. En ese caso, entonces nos ha reemplazado nuestra tragedia de algo que no sucedió, no funcionó bien, hacia algo que en realidad nos puede ayudar como el siguiente paso para retomarlo. Entonces, si uno no está intentando con ningún experimento que pueda ir terriblemente mal, no está arriesgándose.
Y alguien sí va a tomar ese riesgo y ellos van a poder estar a la vanguardia. Y eso es lo que uno no quiere decirle al jefe, o sea, lo pensé, pero era demasiado riesgoso, así que no lo hice. Tenemos que saber además que también lo estamos haciendo, no solamente como un equipo de entrega o como desarrolladores de software tenemos todo tipo de visibilidad para saber cómo estamos avanzando en desarrollo, pero también tenemos que saber cómo van nuestras métricas, por ejemplo, cómo va el negocio, cómo estoy avanzando en esta hipótesis específica. Tenemos que medir entonces todo tipo de cosas en tiempo real dentro de nuestros negocios para poder entender cómo vamos. Y también tener la granularidad necesaria. Cuando estamos hablando acerca de varios experimentos, uno quiere que estas cosas estén en un alcance muy específico, algo que uno pueda sacar al mercado, poner a prueba, saber si funciona o no, y si no es así, no se ha limitado el alcance. Se ha limitado ya la cantidad de trabajo que hizo, o sea, se aprendió algo, sería fantástico para decir, bueno, tengo aquí este Joker bajo la manga, y si no, decir, bueno, son ideas que se han ido lanzando y si no, vamos a poder lanzar otra más. La idea es que tener muchos experimentos. Y no queremos experimentar quién los propone porque no se sabe cuándo viene la siguiente buena idea. Luego tenemos que saber equilibrar cuánto sabemos que podemos hacer y cuánto queremos perseguir. Una predictibilidad, una funcionalidad y luego una evidencia real, no que sean conjeturas. La cantidad de veces que se me han solicitado preguntas como ¿cómo va a ser el landscape en 5 años? ¿Cómo va a ser el panorama general? Y yo me río, porque si uno piensa hace 5 años atrás, ¿qué tan distinto es hoy el mundo? ¿Alguien lo hubiera predicho hace 5 años? Nadie lo hubiera podido predecir. Recién tuve la oportunidad de escuchar a Craig Criswell, su charla, y de hecho es bastante buena cuando dice 25 o 30 años más, pero no quiere hablar de los siguientes 3 a 5 años, porque nadie lo sabe. Así que tenemos que averiguar un poco cómo tener esa evidencia en lugar de hacer conjeturas. De nuevo, o sea, fantástico lo que digo, ¿no? Pero ¿cómo vamos del dicho al hecho? Hay ciertas técnicas que hemos desarrollado en los últimos años para poder apoyar el desarrollo de software y que nos va a permitir hacer esto. Diseño continuo. Hay un proceso que uno está siempre revisando. ¿Qué es lo que quieren los clientes? ¿Y cómo se los puedo entregar? Entrega continua, por tanto. Hablaremos de eso también en más detalle más adelante. Luego, calidad de software que sea pragmática. No podemos ir rápido en un código malo. Así no es. Simplemente no funciona. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con ello? Arquitectura con evolución. ¿Cómo empezamos a pensar un poco en nuestros sistemas para que tengan un nivel más flexible de arquitectura? Y también tenemos que pensar en la gente. Prefiero siempre pensar en los programas y en la arquitectura, pero también tenemos que pensar en la gente. Partamos entonces con la calidad de software interna pragmática. Nosotros, como antiguos profesores, tal vez me encantaría que todos los códigos sean preciosos todo el tiempo, que funcionaran bien, y nosotros poder incluso deshacernos de todos los códigos malos que existen ahí en el planeta, que andan dando vuelta. Si yo fuera tan ingenuo como para pensar en eso, no estaría aquí. En lugar de eso, entonces, tenemos que pensar qué es lo que en realidad necesito, ya que eso no puede ser. ¿Qué es lo que puedo hacer para poder seguir avanzando? ¿Y qué me toma llegar allí? Y lo primero que queremos que pensar en este aspecto es que lo que es realmente importante sobre la calidad del software es qué tan fácil es para cualquiera de ustedes tomar, no sé, el código del vecino y entender lo que hace. Escribir software no nos toma tiempo, incluso arreglar un software tampoco nos toma tiempo, sino saber qué es lo que hace para arreglar ese software, eso es lo que toma tiempo. Y solamente se puede lograr si es que entendemos qué hace el software. Por tanto, durante muchos años hemos desarrollado muchas métricas y tenemos un entendimiento bastante cabal de qué es lo que implica que nosotros entendamos cuál es un código y qué es lo que hace. Así que no me digan que si tuviéramos más comentarios o mejores comentarios solucionaríamos el problema, porque no es así, nadie escucha en los comentarios. Lo que tiene sentido para ustedes hoy ni siquiera o necesariamente va a tener sentido para usted mismo en 18 meses más. Mucho menos para que alguien más entienda de dónde viene y hacia dónde va, cuando lo están viendo desde una perspectiva distinta.
Otra forma de pensarlo son las métricas. No es necesariamente un punto en el tiempo en el que uno está pensando, sino que es la tendencia. Y si uno ve las métricas, son así, arriba, abajo, fluctuantes, y de pronto simplemente caen al abismo. Ustedes quieren volver a ver qué pasó, por qué hubo de fluctuación, pasamos al abismo. Tal vez parte del problema era de hecho mucho más compleja de lo que usted pensó, más de lo que hubiera visto antes, tal vez, o en uno de estos proyectos tal vez no se haya pasado antes, y hay un gerente de proyecto, por ejemplo, que en realidad bajo web siempre iba a presionarnos, y uno ¿qué hace? Bueno, deja de hacer las pruebas y la calidad se va al tacho. Por ejemplo, le estoy dando un ejemplo, que eso fue lo que pasó. Entonces, en el punto en el que esa curva cambia, ese es el punto que nos da una información específica en la que usted debería trabajar. Y siempre va a haber estas ventajas competitivas, de calidad me refiero. Algunas veces son decisiones de negocios y hay que detenernos ahí, hay una línea. Hay que empezar de nuevo, limpiar el escritorio. Y otras veces son decisiones de negocios que dicen que hay que hacer todo lo que hay que hacer para pasar la línea crítica y llegar al final, de la fecha de entrega. Una vez decíamos que si pasábamos la primera etapa, el gobierno nos iba a dar un bono como compañía. Si cumplíamos la segunda línea, la segunda fecha, la empresa no estaría en problemas, pero no les iban a dar el bono. Pero si no lo hacíamos en la tercera fecha, entonces les daban una multa. Por cada día de atraso, una cantidad. Así que era muy importante no pasar la tercera fecha. Sí o sí. Y nos podíamos incluso hacer ciertos intercambios, ¿no? Llegamos al bono incluso. No perdimos los privilegios y no llegamos a la tercera fecha, felizmente. Llegamos a hacerlo antes de la segunda. Así que bueno, hay siempre ventajas y desventajas. Si es que ustedes son los ventajosos que solamente escriben Greenhouse, excelente. Son poquitos, en todo caso, y mucho menos hace 15 años atrás. La mayoría de nosotros no estamos en esa situación, pero ¿dónde partimos entonces? Cuando tienen una pila de lodo más bien. Bueno, varias cosas. Les sugiero. Lo primero es, hagamos las métricas de calidad en toda la base del código. Hay que tener claro de que hay códigos que no se pueden analizar, porque de hecho simplemente pasan a hacer una expresión aritmética cuando se trata de complejidad y uno solo toma una nota y vuelve. Pero luego uno empieza a darse cuenta qué es lo que en realidad va a cambiar. Hay que hablar con sus usuarios sobre sus planes. Los planes para el negocio me refiero. Y tratar de dilucidar si es que algo de eso va a cambiar. Fíjense, por ejemplo, en las bitácoras, esperando que tengamos el tiempo, ¿no es cierto? Cuando uno no se lo voy a pedir, pero supongamos en que todos están utilizando Source Control, así que tienen una bitácora de compromiso y también saben si es que parte de su compromiso ha cambiado, aunque no es el caso para todos. Hay que ver dónde están los cambios, allá voy. Si uno tiene, por ejemplo, una pila de lodo aquí, como les decía, que nadie está ni mirando, ni hoy ni en 5 años más, bueno, ¿para qué le ponemos atención? A no ser que el negocio diga, oye, estamos resucitando este proyecto, así que necesitamos algo por acá. Bueno, tal vez ahí, cuando uno tenga que hacer algo, de hecho, sí lo tenga que votar. Entonces es muy importante preguntar a la gente de operaciones, si tienen un departamento de calidad también, le preguntan a ellos, cuando se ponen nerviosos, cuando tienen que cambiar los archivos o los logs para saber qué es lo que cambiar. ¿Qué te hace ponerte nervioso? Cuando sabes que te van a llamar en la mitad de la noche y te dicen, oye, esto no va a funcionar porque nunca funcionó la primera vez. Y saber cuáles son entonces esos puntos y priorizarlos. Utilizar entonces todo eso, de qué tan probable es que pase A, B o C, para poder leer este código y luego calzarlo con qué tan malo es el código. Así es como se prioriza. Y de hecho también es así como se convence al jefe de que este es el uso apropiado del tiempo, el uso inteligente. Si hay una alta probabilidad de que vayan a cambiar este código, también hay una alta probabilidad de que puedan fracasar en el intento. Porque además está todo tan sucio que tal vez tengan una alta probabilidad de que no van a tener suficiente para poder limpiarlo. Especialmente si dicen, y a propósito, lo puse allí
en toda mi construcción, esta métrica, así que sé si es que va a fallar nuevamente. Esta es la pregunta común. Ya, les voy a dar un mes para que limpien toda esta base de código, hagan lo que puedan. ¿Cómo sé que no vas a volver el próximo año pidiendo de nuevo lo mismo? Esa es la respuesta, porque ahora la podemos monitorear y nunca va a estar así de malo, nunca va a estar así de sucio, porque cuando empecemos a ver que las cosas empiezan a fallar, las arreglamos de inmediato. Ahora, algunas veces sí tenemos que enfrentar esta pila de lodo, como le quieran llamar, el plato de espagueti también le llamo yo. Bueno, hay que usarlo, hay que llamar al estrangulador, hay que llamar al que ahoga. Ahora, esto no es un patrón de homicida, no, sino que estamos hablando acerca de la hiedra. ¿Ustedes han escuchado o han visto alguna vez esta hiedra que ahoga el árbol? Bueno, a eso nos llamamos. Este es el patrón del que yo estoy hablando, la hiedra estranguladora, porque sigue siendo muy importante. O sea, la seguimos alimentando. ¿Qué tenemos que hacer para que la puedan utilizar en su contexto? Tienen que estrangularla, van a tener que construir una cierta estructura a su alrededor. Van a tener que permitir que el flujo entre y salga de ese sistema legacy, irlo nutriendo. Así que tienen esta migración de información, esta actividad que entra y sale. Van a tener que saber o conocer, aprender alguna forma para saber qué es lo que va hasta el nuevo o al antiguo. Y eso les va a permitir incluso cada vez más reemplazar ese sistema legacy. Esto lo hicimos una vez con un cliente en el Reino Unido y le seguimos preguntando, ¿ahora nos va a permitir apagar el legacy? Porque creemos que hemos transicionado todo y aún así dijeron, no estamos convencidos de que ustedes estén listos. No lo hicimos, ¿ah? Lo juro, no lo hicimos. Alguien más apagó el computador que ejecutaba el legacy. Era una máquina desktop que estaba ahí en la oficina de alguien. Y nadie se dio cuenta. Lo apagaron 6 semanas. Antes de que una persona dijo, oye, de hecho yo lo apagué hace 6 semanas. Esto es algo que en realidad deben considerar. Pueden reemplazar ese sistema legacy. Y si lo pueden hacer bien, no tienen que, de hecho, leer lo que está dentro. Solo tienen que entender los inputs y outputs. Ahora hablemos de otro tema. Hablemos de la arquitectura evolucionaria. Este es uno de mis temas que más me apasiona, así que voy a tratar de no estar todo el día hablando de esto. Pero cuando hablamos de los principios de la arquitectura evolucionaria, uno se puede preguntar qué es lo que podemos hacer para poder romper esta noción de que la arquitectura es difícil de cambiar. Porque de hecho algunas personas definen la arquitectura como aquellas partes del sistema que son difíciles de cambiar. Y esa es una manera, obviamente, de prepararse para el fracaso. Hemos desarrollado distintas técnicas que de hecho nos van a permitir cambiar algunas de estas cosas rápidamente. Hay un par que me gustaría mostrar primero y es pensar en cómo nos comunicamos, no solamente con mensajes, sino también con bases de datos. La ley, por ejemplo, de Postel es el ser muy cuidadoso sobre lo que uno envía y el minuto en que uno empieza a hacer disponibles los datos, la gente va a empezar a utilizarlos. Y en cuanto empiecen a usarlos, también a respetarlos. Van a esperar que llegue. Había épocas en que, independiente de si lo usaban o no, la gente ponía a disposición todo el objeto, en todo su esplendor, cada vez que se comunicaba. Y esto era una alza enorme en coupling, porque todos los sistemas luego se enteraban de todos los datos y los usaban de la manera en que se les ocurría y necesitaban. Y ya no se podía cambiar nada después. Una segunda parte de esta ley es qué se hace con lo que se lee. Hay que ser bien condescendiente en lo que uno lee. Si te llega una dirección y solo necesitas un código postal para hacer una geoubicación, no pongan el resto de la dirección. ¿Qué te importa? Porque ya sea que tengan 2 líneas de dirección o una, no es necesario, da lo mismo. Lo único que te importa es ese dato, el código postal. Ese gran asterisco, no.
No se metan en el aspecto de validación. No validen cosas que no necesitan. Busquen una forma de ignorar aquello, porque si alguien cambia su sistema y rompe su campo de dirección o lo vuelve a combinar, tu sistema no se te cae. No puedes garantizar que nunca se te caiga, pero sí puedes garantizar que solamente se va a caer si no hay otra opción. Y obviamente tengo que hablar de pruebas, testing, obvio que sí. Una de las cosas que hemos descubierto es que si ustedes ponen atención a la dificultad o facilidad para probar algo, van a terminar teniendo una arquitectura que será muy sencilla de modificar, de cambiar. Las cosas que te preocupaban en testing tenían una serie de cláusulas de lo que había que poner a prueba, ¿cierto? Muchos módulos de cosas que eran no relacionadas, pero sí es importante tener una lista clara de aquello que necesitamos comprender. Hay una serie de versiones de software que fallaron porque le ponían este business logic, esta lógica de negocio difícil de probar. Hay que separar bien las cosas, hay que clasificar las preocupaciones para tener distintos APIs también y así entender cómo se interrelacionan las cosas. Hay que entender cuán difícil es algo y al conocer su dificultad vamos a saber cómo poner a prueba la arquitectura. Una de mis cosas favoritas es el último momento de responsabilidad, cuando entramos a meternos en un problema, especialmente en el escenario de waterfall, donde al inicio de un proyecto tenemos que anotar una lista larga de todos los frameworks, de todas las herramientas, de todos los software de sistema que vamos a necesitar. ¿Cómo vamos a saber esto al principio? Bueno, no se sabe mucho, pero hay que saber. Luego tenemos que ir al grupo de arquitectura que te apruebe la lista, quizás incluso a compras, adquisiciones, para que te lo compren. Y ni siquiera tienes idea todavía del código, cómo va a ser. Pero cada vez que ustedes lo hacen, cada vez que tienes una herramienta o terminas teniendo una herramienta que es distinta realmente a lo que necesitabas, vas a introducir lo que llamamos deuda técnica. No sé si lo escucharon esta mañana. ¿Qué significa esa deuda técnica? Tienes una deuda. Son dos componentes en una deuda. El principal, que es el monto principal, que hay que ir pagando los intereses, ¿cierto? ¿Cuánto te cuesta tener esa deuda pendiente? ¿Cuál es el costo de esa deuda técnica? Bueno, eso tiene que ver con el tiempo de desarrollo, porque todo se retrasa. Si usamos las herramientas equivocadas, especialmente herramientas más pesadas o incluso más complejas de lo que necesitamos, con eso hace más lento poder pagar esa deuda. Pero los problemas no se resuelven de manera automágica, como digo yo. Esto no va a ser que los jefes tomen decisiones más acertadas, ni tampoco significa que nunca vas a tener cambios en el camino. Esta es simplemente una forma para limitar el daño, para empezar a pensar en cómo sacar algo rápido sin comprometer realmente la capacidad que voy a tener posteriormente de hacerle cambios a ese producto. Otras técnicas como por ejemplo hacer un refactoring de las bases de datos, eso puede ayudar a migrar datos efectivamente, que es uno de los problemas más difíciles de plantear en nuestro negocio. Y así, bueno, muchas técnicas, las arquitecturas de microservicios, sistemas de mensajería o eventos, una serie de arquitecturas que tenemos a nuestra disposición hoy día para facilitarnos hacer cambios a las cosas. Fácil no es lo mismo. Ahora, hay que hacer una distinción entre lo que es relativamente fácil y lo que es realmente fácil de hacer. Y si hablamos de entrega continua, yo pienso que muchas de las innovaciones que hemos visto hoy día en arquitectura, en microservicios, incluso muchos de los despliegues rápidos que se han visto, solamente son posibles gracias a la entrega continua. La gente piensa en este concepto como una especie de automatización de la A a la Z, de punta a punta. ¿Y cómo apurar esto? ¿Cómo partir desde el primer día ya comprometiendo códigos que se van a ir a la producción y nadie los va a ver? Eso sí, es un beneficio y lo vamos a hablar
Pero lejos el mejor beneficio es el hecho de que si ustedes automatizan algo, va a ocurrir así, como ustedes lo establezcan. No sé cuántos de ustedes han tenido la suerte que yo tuve de estar a las 3 de la mañana, un día domingo, tratando de instalar la última versión de un software. Incluso tener un libro fantástico que no tiene todas las instrucciones, pero a las 3 de la mañana uno no está muy claro. Nadie lo está. La disciplina que hay en torno a entrega continua, la verdad, quita un poco el riesgo al periodo de deployment, de despliegue, porque hay un margen de error relacionado con el hecho de ser seres humanos. Esto requiere la capacidad de desplegar automáticamente en producción y solamente se puede hacer posible de cierta manera, ¿no? Estandarizando los ambientes, tenemos que considerar automatizar todos los despliegues, es decir, tenemos que ingeniarnos para que los sistemas que hagamos puedan servir para que alguien efectivamente esté sentado a las 3 de la madrugada de un día domingo arrastrando cosas en la pantalla. Es bueno tener una interfase gráfica para configurar el software, sobre todo si tenemos que trabajar a esa hora de la madrugada. Hay que automatizarlo todo. Yo diría, esa es la primera orden para obtener un delivery continuo. Lo bueno es que solo automatizando una o dos de las cosas ya nos da un valor incremental, una ayuda incremental. No necesariamente pasar desde kinder o cualquiera sea el equivalente a kinder, no sé si tenemos aquí, o sea, la cuna, no sé, hasta un doctorado. No hay que necesariamente pasar por todo, pero de a poquito uno va sumando beneficios, va sumando títulos. No podemos hacerlo, sin embargo, sin una red de seguridad. Tenemos que tener cobertura de unit test, de cobertura también de punta a punta y entender cuáles son todos aquellos puntos de integración que arman nuestro sistema y luego hacer pruebas sobre lo que hemos automatizado. Y eso lo vamos a hacer mucho. El resultado es la decisión final de sí desplegar, que ya deja de ser una decisión tecnológica, es una decisión comercial. Quizás van a decidir esperar un par de días porque algo pasó. Quizás van a decidir apurarlo porque quieren aprovechar a lo mejor algo que pasó. No sé, quizás hay una vez a la demanda debido a cierta actividad, están buenas las ventas. Solamente pregunten a la gente que está en las zonas del huracán, por ejemplo, la cantidad de agua que se vendió en botella, por ejemplo. Si podemos aprovechar algo que ocurre en el momento, en la contingencia, queremos tener la capacidad de hacerlo y ponemos así la decisión en manos de los usuarios de negocio y no en el equipo de operaciones sobre, en este caso, de cuándo desplegar. Otra pregunta que se hace muy seguido es, ¿cómo manejo todo este proceso de dejar que haya un desarrollador random y luego alguien en producción que aparezca? Uno puede leer todo este libro continuo de delivery y no hay nada en el libro que diga que no se puede tener un botón grande verde al lado del asiento del presidente de la empresa y hay que esperar que él lo apriete. No hay nada de malo en eso. Nada dice, no puedes hacer cosas en forma manual, a eso me refiero, o que haya una revisión, un paso manual en el camino. El tema es que no se puede avanzar sin ese paso a lo mejor. Podemos insertar, por supuesto, aprobaciones, revisiones de seguridad y muchas otras cosas manuales y aún así hacer delivery continuo. No tiene nada de malo la interacción manual y mucha gente se pone como nerviosa sobre el delivery continuo porque no aceptan los pasos manuales, este botón verde que digo yo. El hecho, sin embargo, de que se pueda, no significa que debamos necesariamente tenerlo. Hablemos un poco ahora de diseño continuo. He participado en bastantes desarrollos de software por mucho tiempo. Y la verdad que en un principio el proceso era, sí, claro, los desarrolladores hacen esto, pero yo soy analista y cuando pienso en mi historia tengo que pensar en todas las posibilidades antes de dar el paso. Los analistas nos ponemos al día bien rápido.
entendemos las cosas y somos capaces de ordenar como en casilleros las ideas. Y uno dice, bien, ustedes pueden hacerlo, pero yo tengo que poner a prueba la aplicación. Si ustedes la cambian, tengo que volver a hacer las pruebas. Si tenemos 300 bugs, cuando la ponemos a prueba, voy a tener que hacer muchos más cambios. Entonces, hay que deshacernos de los bugs molestos en un principio, muy al comienzo. Y pienso que una de las cosas o objeciones legítimas que tenemos es de parte de los administradores de base de datos, porque como decía en la mañana, la migración de datos es difícil. Nunca va a ser sin interrupciones y todo parejito. El trabajo que se ha hecho por parte de Scott Andler en el libro de volver a fabricar las bases de datos, bueno, este libro aborda el problema. ¿Cómo hacemos que uno pueda realizar cambios incluso estructurales a una base de datos y pensar que aún así puedan migrar? Y así hay toda una historia, ¿no? Los diseñadores también están aquí y tienes que pensar en la experiencia de usuario del diseñador cuando enfrentan un problema. ¿Cuál va a ser la experiencia de usuario unificada? ¿Cómo va a pasar por esta trayectoria, por este proceso? ¿Cuáles son todas las trayectorias que van a recorrer los usuarios? Entonces, llegamos al punto en que el usuario puede decir, ok, aquí tenemos un diseño que es equivalente a una metáfora, a la metáfora de XP, por ejemplo. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son aquellas cosas de la interacción que quiero mantener y tomar las decisiones sin realmente tener un layout perfecto de todas las pantallas en el sistema? Empezamos a entender lo que es el diseño continuo. ¿Cómo puedo establecer las características de mi interacción y permitir que el diseñador saque nuevas ideas, ¿no?, sobre cómo vamos a hacer ciertas cosas distintas? Y todo este proceso de diseño continuo se ha hecho más importante, ya que hay expectativas de parte de los usuarios que cada vez son mayores, más altas. Para los de ustedes que han tenido que trabajar o quizás todavía siguen trabajando en sistemas que fueron construidos, no sé, 30, 40 años atrás, las interfaces de los usuarios son horrorosas, son espantosas. Yo veo gente incluso doblando sus dedos, tratando de juntar todas estas teclas distintas del teclado, que están súper separadas. Es rarísimo. Ya no hay que tener eso más en la mente. Simplemente los consumidores no lo van a aceptar. Pero los empleados a estas alturas tampoco. ¿Por qué complicarnos la vida si Twitter, si Facebook a estas alturas son tan fáciles de usar? Hemos llegado a un punto en que simplemente no podemos no preocuparnos de quiénes serán los usuarios de lo que estamos creando. Tenemos que pensar en ellos y en base a eso diseñar e incorporar ese diseño en un proceso de entrega de software que sea natural, que salga sin interrupciones, que tenga esta agilidad que queremos. Los clientes tienen demasiadas opciones. Si no seguimos mejorándoles su experiencia, van a ir a otro lado a buscar lo que necesitan. Bueno, y este diseño, esta reflexión sobre el diseño se hace cada vez más importante, mucho más de lo que yo tenía que pensar. Yo estaba frente a una pantalla verde cuando partí, como esta más o menos. Bueno, ¿y qué pasa con estas personas? Sí, yo veo las cosas como si fuera un mago. Entro a la organización y ellos quieren que analice su arquitectura, ¿verdad? Bueno, entro, observo el lugar donde ellos comen, el comedor, y veo cómo las personas de los distintos equipos interactúan a la hora del almuerzo. Vengo y digo, esta parte de tu sistema está caída. ¿Y cómo si ni siquiera ha mirado los códigos? No, es que ya miré a los técnicos, no se hablan, no se miran. Esos dos sistemas, entonces, no trabajan bien juntos. Y un corolario de la ley de Conway dice, esencialmente una organización está destinada a crear sistemas que imiten sus patrones de comunicación. Si ustedes tienen silos, lugares separados, aislados en la organización, los tendrán también en su sistema. Si tienen interrupción en las comunicaciones entre dos áreas de la compañía, esos sistemas no hablarán bien entre ellos, tampoco se van a comunicar. Esa es la ley de Conway.
Y aún así hay otro problema adicional, y este es el dilema. Por ejemplo, ya hacia el año 2000, cuando tuvimos el famoso libro que decía que TI no iba a ser importante y todo el mundo estaba preocupado, por ejemplo, de los hosts, nosotros llegamos a tener un jefe que decía que había que bajar los costos. ¿Cómo? Estandarizando. ¿Cómo? Uno se queda ahí. No solamente con cada un mes, sino que un release cada 6 meses. No solamente hacer cosas más rápidas, porque no es así, no tengo una licencia tampoco, y no quiero tampoco nadie que le dé soporte. Así que eso no se los voy a dar. Y luego, y de pronto, la tecnología se convirtió en importante. Entonces llegaban esto al CEO diciendo más rápido, más rápido, más rápido. El tipo de persona, el tipo de organización que somos, las herramientas, las personas, aquellos que nos gobiernan son muy distintos si es que uno trata de recortar costos en lugar de tratar de ir rápido. Una u otro camino, digamos. La misma organización no puede hacer las dos cosas, a eso me refiero. Entonces hay que tratar de decidir qué vamos a hacer, porque no podemos eludir la ley de Conway. ¿Viene detrás de usted? Sí o sí. La ley esa va a ejecutarse, va a cobrarse. Puede uno hacerlo lo más rápido que quiera, pero va a haber un precio. Puede cambiarla rápidamente, pero la ley de Conway puede ayudarles a impulsar un sistema en la dirección correcta. Tienen que considerar también qué es lo que hace que su empresa sea especial. Y centren su atención allí, en eso. Muy pocas organizaciones han mejorado su sistema de nóminas, así que no se preocupe del sistema de nóminas. Esto en sí puede que sea simplemente algo para alguien más. Hay que diferenciarse más bien a través de la experiencia de los usuarios, la forma en que se consumen sus servicios. Walmart se diferencia en su cadena de suministro. Entonces puede cobrar lo que cobra porque su cadena de suministro es súper buena. Este es un diferenciador para ellos. Significa que para muchas organizaciones no está. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué los diferencia? ¿Qué significa que queremos lograr también y qué queremos estructurar también? A eso le llamamos la entrega de Conway inversa, o sea, usar la ley Conway pero a nuestro favor. Nuestro objetivo entonces es la agilidad de negocios. Nuestro objetivo es, como gente de tecnología, el permitir que nuestras empresas puedan entregar valor a nuestros clientes más rápido. Y permitir eso también para experimentar y entender qué es lo que nuestros clientes quieren y qué van a querer en el paso siguiente, qué nuestros competidores van a querer después y qué tal vez podamos nosotros ganarles. Ese es nuestro objetivo. Y lo hacemos pensando en qué tan fácil es evolucionar en nuestros sistemas. Y aquí hablo específicamente acerca de no de la adaptabilidad a propósito, sino que hablo acerca de la capacidad de evolución. Evolucionabilidad, no es una palabra si no la estamos inventando, pero cuando yo hablo con la gente digo que este sistema se adapte, significa que yo quiero elucidar todas las formas en que va a tener que cambiar el sistema. Y luego pongo una configuración aquí, un parámetro me refiero, tal vez algún tipo de throttle por acá para que pueda cambiar las cifras, etcétera, y tal vez incluso cambiar la forma de hacer el procesamiento en base a dónde está eso que busco. Pero lo clave aquí es que estamos, entre comillas, prediciendo de dónde provienen los cambios. Y esa es la adaptabilidad para mucha gente. Pero sin embargo, la capacidad de evolución o la evolucionabilidad, uno no sabe de dónde viene el cambio. Uno sabe qué es lo que va a entregar Facebook al mercado. Uno no sabe qué tipo de regulación va a salir. Uno no sabe entonces que puedan tener cierto impacto. No se sabe cuáles son los cambios tampoco. Entonces dejamos ese trabajo, no sé, hace décadas. Lo que uno necesita es una arquitectura de que independiente del tipo de cambio sea lo más fácil posible hacerlo. Para que se puedan construir que al mismo tiempo nos puedan permitir hacer ciertos intercambios rápidamente, incluso aunque no tenga ninguna idea de que hubiera tenido que hacer ciertos cambios.
Y eso es lo que significa mantener estos cambios dispuestos, preparados para el cambio. Esto también del mismo concepto de software. Tenemos que constantemente analizar ese backlog de todas esas cifras que uno tiene en su métrica de calidad de software para que pueda reducir esto y pueda mejorar la probabilidad de que va a poder responder a una de estas cosas. Porque estas cosas de las que yo le hablé es un excelente punto para conversar con su jefe de por qué quiere hacer A, B o C, pero no hay garantía de dónde van a estar los cambios. Tenemos que bajar tanto los costos como el riesgo de experimentación. Así que esta es la parte más cultural, donde no puede ser el final de la carrera un experimento que no tiene éxito. Tenemos que asegurarnos que podemos hacer un despliegue o una implementación exitosa y tal vez hacer cosas como las que mencionamos o vimos esta mañana. Si no funciona de la forma que lo pensamos, no importa, pero asegurarnos de que tenemos un feedback rápido sobre cómo las cosas están sucediendo dentro de la organización y también hacia nuestros clientes y hacia el mercado. Y luego tenemos que también saber qué hacer con las personas. Tenemos que saber cómo motivar a esa gente. Tenemos que saber cómo organizarlos, cómo animamos o propendemos a la colaboración, al riesgo, a que tomen riesgos. ¿Qué hacemos con la gobernabilidad? Porque la gobernabilidad no desaparece en este modelo. No hay nada mágico tampoco. Todavía tenemos que saber qué es lo que pasa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que los equipos colaboren entre sí? ¿Y cómo nos aseguramos que la organización está preparada, dispuesta para sacar mayor ventaja de las oportunidades que vienen? Y el problema para muchas organizaciones es que tienen que volver a imaginar quiénes son. Yo he trabajado con una empresa de seguros, por ejemplo, lo hice hace unos años en realidad, y ellos, fue hace más de pocos años atrás, se habían diferenciado hasta ese punto por décadas por la precisión que ellos tenían de su capacidad de ponerle un precio a las pólizas de seguros. Y esto era un seguro para hipotecario o para las casas. Tenían 18 parámetros. Y alguien dijo, oye, ¿qué les parece si nosotros citemos esto? ¿Cuántos de ustedes llenarían un formulario con 87 preguntas solamente para tener una cotización de una empresa de seguros con la que no están trabajando? Nadie, ¿no? Claro que no. Tuvieron que reimaginarse porque pensaron que eran una empresa de seguros. Su diferenciador era su departamento que mantenía este modelo. Y ahora tuvieron que repensar quiénes en realidad eran. Y eso cambió la estructura organizacional, cambió sus procesos también. Ese es el tipo de cambios que están dentro de las organizaciones. Va por varios nombres, ¿ah? Transformaciones laterales, transformaciones digitales, post-digitales, no sé lo que significa eso, pero bueno. Pero este es el núcleo, la base de lo que está sucediendo. Todas las personas con las que uno trabaja tienen que reimaginar cuál es su lugar, cómo la empresa sigue haciendo dinero, cómo la industria va a cambiar. Y nosotros, como profesionales del software, tenemos que saber cuánto permitimos que esos sistemas fluyan para ganar a las necesidades también. Y espero que les haya dado algunas ideas. Gracias. Can you hear me, Mrs. Patterson? Can you hear me? Yes. Hello, here. Really amazing talk. En el contexto de explicar la arquitectura para la evolución de la habilidad, ¿puedes explicar un poquito más al respecto? Coupling en realidad es parte de la evolución de la habilidad. Pero no es solamente coupling. A ver. Cuando pensamos... Me estoy escuchando yo misma, perdón. Cuando pensamos en cómo vamos a dividir la funcionalidad, esta función de coupling muestra ciertas ventajas y también ciertas barreras, como las opciones tecnológicas.
Uno no puede tener una conversación muy interesante sobre la arquitectura sin hablar acerca de este acoplamiento, este enganche, este coupling. Pero eso es solamente un efecto, a no ser que tome una definición mucho más amplia. Algunas personas, por ejemplo, puede que digan que dos sistemas están coupled o conectados porque intercambian un mensaje, pero para mí eso no es coupling. Sí considero que coupling es si uno tiene un sistema que es un paquete que corre una base de datos y alguien más dice que es mucho más fácil tener el reporte si yo solamente llego a la base de datos. Esa es una forma de coupling que de hecho todavía no vemos lo suficiente. Muchas gracias por su charla. Usted está hablando acerca de la ley de Conway. ¿Cómo enfrenta ahí al cliente? ¿Por qué no puede cambiar la organización, la estructura? Pero ¿cuál es la forma en que usted cambia eso para evitar ese tipo de... abortar, perdón, ese tipo de proyectos? A ver, lo primero que hacemos, de hecho, es señalarlo. Porque muy a menudo las personas no se dan cuenta lo fácil que incluso llega a ser el encontrar que este es un sistema que está mal. Y luego les hablamos qué es lo que están tratando de lograr con la organización que tienen. Y la respuesta más común a esa respuesta es el costo. Si yo tengo un grupo de desarrolladores por allá, y tengo un grupo de analistas por acá, y tengo mis PMs por allí, y alguien me da una solicitud para 2,7 y yo saco 2 de acá y solo asigno a una persona 3/4 partes del tiempo, y pueden mantener abajo su personal, su dotación. Bueno, esa es una llamada para el desastre por el tipo de sistemas que estamos cumpliendo, pero solamente se puede contrarrestar ese argumento si se sabe que lo que están tratando de hacer es ahorrar costos. Por tanto, hay que entender por qué tienen la organización que tienen. Y luego tratar de ayudarles también a ver qué es lo que pueden lograr si es que cambian un poco las cosas. Muy a menudo eso toma una cierta demostración. Así que vamos a decir, bueno, tú me das un equipo, idealmente 2 equipos en realidad, que están trabajando en conjunto, donde nosotros podamos decir, mira, esa es la funcionalidad y por tanto aquí está como los sistemas van a estar alineados, y mostrarles además qué tan más eficaces son, porque tienes tu razón de que muy pocas veces se me da simplemente una hoja en blanco. Y uno no quiere que yo diseñe la organización, es como que me da hasta a mí susto. Pero lo primero que en realidad se debe ayudarles a ver es que tienen un problema para empezar, porque aunque muchas personas técnicas entiendan la ley de Conway, muchas otras personas en otras partes de la organización no la ven. No la ven. Entonces pueden ver que hay cosas que están organizadas alrededor de ciertos sistemas, más que alrededor de capacidades. Y eso es lo que tiene que suceder, en cierta manera. Excelente charla. En este mundo tenemos que ponerle cierta agilidad y hablar con el mercado, más allá del ahorro en costos. Entonces, yo veo que los arquitectos han tenido este rol por varios años, ¿no es cierto?, para poder estandarizar ciertas cosas por los ahorros de costos. Entonces, ¿cuál es el rol del arquitecto en esta organización, en esta forma organizacional donde hay que ser más ágil o ponerle más velocidad, digamos? El rol básico del arquitecto de Enterprise no cambia, sino cómo hacen su trabajo, más bien. O sea, hay muchas personas que trabajan para Paul Percy que dicen que las empresas y sus arquitectos no juegan ningún rol útil. Y no creo que sea así. Si tomamos empresas grandes, alguien tiene que cuidar el patrimonio. O sea, alguien tiene que entender cómo es que las cosas suceden en la realidad dentro de la tecnología. Y ese es el trabajo del arquitecto. Y ese trabajo está en conflicto fundamental con la forma en que nosotros diseñamos nuestros equipos de entrega, por ejemplo. Un equipo de entrega es responsable de un objetivo en particular y además se quiere hacer lo más rápido posible con el costo más bajo posible.
Y normalmente en ese orden, ¿ah? Además, rápido y luego costo. Calidad, espacio y costo. Entonces hay que pensar el arquitecto tiene que pensar cómo se va a ver esto en 5 años más. ¿Qué tan difícil va a ser realizar una mantención? ¿Qué tan caro estas destrezas? ¿Qué tan difícil va a ser de recuperar los sistemas si es que no funciona bien? Etcétera. Esos roles entonces siguen existiendo. La diferencia que tenemos ahora es cómo este arquitecto hace su trabajo. Y esto es algo de lo que yo hablaba antes. A eso me refería con lo de la gobernabilidad, con lo del dominio de toda la organización. Y parte de ello también está relacionado con la forma en que cambiamos la percepción de los arquitectos dentro de las organizaciones. Y no solamente en las de desarrollo, a propósito, porque sabemos que los desarrolladores siempre odian a los arquitectos. No se trata de eso, sino en el resto de la organización, porque en este instante los arquitectos en general se les ve simplemente como gastos generales, pero los equipos de entrega son aquellos que siempre están listos para salir. Entonces, ¿qué hace con los gastos generales? Bueno, tratar de bajarlos, reducirlos, ¿no es cierto? He visto organizaciones entonces donde se tienen 20 o 30 arquitectos que son responsables de 1000 o más proyectos de entrega, no personas, sino que proyectos. Entonces, fíjense, ¿cuánto tiempo pueden estar, ni siquiera 4 horas con cada uno de esos proyectos, con esa cantidad de trabajo? La única forma entonces en la que pueden estar comprometidos es a través de estar centrados en los documentos, que es lo que han ignorado por otro lado. ¿Cómo cambiar la percepción? Bueno, ayudando a las organizaciones a entender que los arquitectos sí pueden efectivamente poner un valor top line, no es solo un gasto fijo. Tienen que simplemente cambiar la manera en que arman su cadena de entrega, de delivery. Y hay gente dentro de ese rol de arquitecto que simplemente no han podido hacer la transición al nuevo rol. Quiero preguntar sobre la arquitectura también. Usted decía que se deben crear soluciones que puedan evolucionar en el tiempo. Cuando diseñamos una solución que va a evolucionar, tenemos que pensar en abstracto. ¿Cómo perfilamos ese tipo de abstracto, no? ¿Cómo calcular su alcance? Es difícil calcular lo que va a ocurrir en 3 meses. ¿Cómo pensar en 2 años, siquiera? Así, quizás habría que ver cuáles son esos abstractos que se visualizan en el futuro cercano. Es que el abstracto también va a tener que evolucionar en el tiempo. Y esto vuelve al punto mencionado antes de confiar en la evidencia. Normalmente la gente dice, mire, quiero construir una plataforma y sobre esa plataforma quiero construir productos. Yo siempre les pregunto, ¿cómo sabe usted lo que va a poner sobre la plataforma si no conoce aquellos productos que va a construir? Tendría que, creo yo, construir la plataforma con los primeros 2 o 3 productos para ver cuáles son esos abstractos útiles. Muchas veces nos metemos en problemas y lo hemos hecho durante el tiempo, a través de los años, tratando de construir una visión ideal del cliente o incluso del producto, un producto que a todos les va a servir sin entender realmente cómo es que se usan esos productos, esas cosas, y cuál es la abstracción intangible central y las cosas que realmente tenemos que especializar. Esas cosas van surgiendo a medida que vamos construyendo productos reales que corren efectivamente sobre las API o incluso las bases de datos. Queremos estar en una posición donde podemos ir evolucionando todos esos abstractos, esos intangibles. Incluso uno puede hacer ciertos cambios fundamentales en la jerarquía abstracta si es que tenemos la red de seguridad correcta para hacer pruebas. He estado en situaciones donde hemos tenido más o menos 650.000 líneas de código Java y hemos tenido una relación específica a nivel superior, a nivel top, que hay que alterar.
Si ingresamos una nueva funcionalidad y nos damos cuenta de que los abstractos no funcionaron, tenemos que hacer ese cambio, ¿no? Bueno, ese cambio lo puede hacer un par en una semana porque tenemos una buena red de protección para las pruebas unitarias. Si nos tomamos en serio esto, podemos, sí, hacer evolucionar lo abstracto igual como hacemos evolucionar lo que es tangible. Y hay que aceptar, indudablemente, que eso va a pasar, independientemente de lo que nos esforcemos hoy día. El abstracto puede ser perfecto y en 18 meses más ya no va a ser perfecto. Un fuerte aplauso para Rebeca Parsons.